Bien, ahora vamos a comenzar con la unidad número 7 que tiene que ver con la siguiente información. Pues primeramente nos empieza a indicar lo que va a tratar la unidad y concretamente on the page number 66 nos está indicando diferentes categorías de alimentos. Sobre este tipo de alimentos pues va a girar la unidad, es decir, hablaremos sobre sustantivos contables y no contables. Por eso en la 66 nos da diferentes categorías de alimentos, por ejemplo, nos da dairy, vegetables, fruit, grains, meat and protein, es decir, 5 categorías que estaremos viendo sobre el vocabulario. Pero antes de ir al vocabulario, eso se los explico en el salón de clases, sin problema. Me gustaría ahondar un poquito acerca de lo demás que necesitamos explorar y saber más concretamente. Me refiero a este primer apartado, count nouns. Empiezo con este porque son de los temas más fáciles, entre comillas, o que estamos ya más acostumbrados a verlos. ¿Qué son los count nouns? Son sustantivos contables. ¿Y cuáles son esos count nouns? Pues los vimos en la unidad 3, sobre todo, cuando decíamos ejemplos como los siguientes. Puedes decir a cat, puedes decir an orange, porque son contables. Un gato, una naranja, perfecto. Uno, una, sin problema. This is a chair. Esta es una silla. A count nouns. These are books, en plural. Es decir, que estos count nouns tienen singular y tienen plural. En resumen, pues esa sería la información que estaremos desglosando con count nouns. Lo que nos vamos a enfocar son expresiones con count nouns y a su vez expresiones con noun counts, ¿ok? Que pues como pueden observar, todo esto ya lo hemos visto, ahora sería un repaso. De entrada entonces tenemos singular y plural nouns. Estos son características de los count nouns, es decir, tienen un singular y tienen un plural. ¿Cuál es el plural? Pues recuerden que ya vimos también este apartado cuando son plurals. La mayoría de los count nouns van a llevar la terminación con S y hay otros count nouns que son plurales pero que no llevan S. Sobre estos últimos estaremos trabajando también en la clase, junto con el material que ya les había proporcionado anteriormente. Así que procedo entonces con la información de expresiones con los count nouns. Y después veremos los noun count nouns. Pues bueno, las reglas de los count nouns son básicamente parecidas al español, salvo ciertas excepciones con ciertos nouns que los voy a pasar al siguiente tema. ¿Ok? Tenemos many, some, a few, and any. De estas, en este caso muchos o muchas. Muchas sillas, muchos árboles. El siguiente término es some, que sería esto, ya sea masculino o femenino. El siguiente es a few. Pueden decir a few o pueden decir few, como ustedes gusten. Few or a few. Finalmente tenemos any, que es ningún para la forma negativa o en pregunta. ¿Okay? Cada uno de ellos los estaremos viendo a continuación. Por ejemplo, en el salón de clases nos encontramos que there are many seats, butacas. So there are many seats. Si hablo en mi casa, pues yo diría lo siguiente: there are some books. Volviendo al ejemplo del salón de clases, puedo decir que there are a few speakers o there are few speakers, es decir, altavoces o bocinas. There are a few speakers. Si hablo con respecto al espacio de mi casa, there aren't any swimming pools, es decir, no hay de estos objetos o no hay de estos objetos. No hay albercas en mi casa. En este lugar donde estoy, aquí arriba, no hay sofás, no hay lámparas, por mencionar algunas en negativas. Noten que entonces cuando son negativos ponemos aren't, any y en plural. Aren't más any más el plural de esto, más el plural de esto. Es decir, no hay de esto. No hay ninguna alberca o no hay albercas. ¿Ok? Aquí el any pues simplemente lo podemos decir con no hay o no hay de esto. No hay albercas, no hay zapateros, no hay lámparas en la forma negativa. Y recuerden que este tiene su forma también en preguntas. Y en pregunta entonces luce así: Are there any blinds? O sea, pregunto que si hay de estos. ¿En dónde estoy? ¿Hay persianas?
Noten que aquí any no tiene traducción más que como función para las preguntas. Es como si en español preguntaras que si hay de esto. Nada más que este any es necesario forzosamente para preguntas. ¿Ok? Estos son ejemplos del uso de los count nouns, es decir, de los contables. Y pues bueno, para más ejemplos y demás, tomen notas, hagan una lista de sus dudas que tienen y las resolvemos en la clase. Pero por favor, sí es necesario que noten esta diferencia y que pregunten en la clase. ¿Vale? A continuación nos vamos con los noun count nouns. Ahora con noun count nouns. Estos noun count nouns son casi similares con las reglas del español que tenemos. Las diferencias van a ser sobre todo en los siguientes apartados que veremos. ¿Cuáles son los noun counts? Grosso modo, pues estos representan liquids, es decir, líquidos, cualquier material que contengan líquidos, por ejemplo, water, por mencionar algunos líquidos comunes como water, soda, juice, y algunos otros como shampoo, gasoline, como petrol, etcétera. Entonces son siempre las características también. Entonces de alguna manera son como que en resumen los más comunes. En general también food o alimentos, vaya. ¿Ok? Por ejemplo, cuando me refiero a food, puedo hablar de meat, carne, oil, aceite, butter, mantequilla, and ice cream. Son algunos de los ejemplos más comunes de alimentos que no se cuentan. También entrarían aquí lo que es el azúcar, la sal, el café, todas aquellas porciones que tú, si pusieras en tu mano de esta forma, no podrías determinar por sí solo cuánto es, a diferencia de los contables, que por ejemplo vierto estos 3 artículos aquí y me doy una idea de cuántos son exactamente, pero con estos no, porque la cantidad no es exacta, porque estos varían, que son de los tipos de noun count nouns más comunes, y algunos otros como ideas abstractas, algunos de los de ideas abstractas y otro tipo de noun count nouns incluye los siguientes, como air para el aire, pollution, contaminación, crime, crimen, hunger, hambre, love, amor, and insecurity, inseguridad. Algunos ejemplos más comunes de los noun count nouns. ¿Ok? Entonces, pues, como les digo, son grosso modo, porque hay listas que nos ayudan para memorizarlos, pero finalmente estar en contacto con ellos, practicarlos, usarlos, son la manera más efectiva para saber cuándo es contable y no contable. Ahora bien, vámonos con aquellos que son contables en español, pero en inglés no. Esto incluye, por ejemplo, leche y sus derivados, ¿ok? Por ejemplo, leche, lechita, agua y aguas. ¿Me traes unas aguas, por favor? Por ejemplo, en una tienda. Aquí les decía que leche y sus derivados, por ejemplo, queso, tampoco se cuenta el queso por sí solo, como les digo, el concepto de queso. Si yo rebanara un pedazo y los pusiera así sobre la mano, pues sería difícil determinar cuánto con exactitud sea esa porción. Entonces, lechita y queso, todos estos son incontables. Agua, aguas, y así también con refresco, refrescos. Una característica también del incontable sería muebles, que se dice furniture. También este concepto es incontable. Entre otros que vamos a estar checando poco a poco cuando estemos de regreso en la clase. ¿Ok? Pues bueno, son algunos de los noun count nouns que sí los usamos en español y en inglés no. También olvidé mencionar bread para pan. Este sí lo contamos en español, en inglés no. ¿Ok? Vámonos con expresiones de estas mismas. ¿Ok? Pues estas expresiones son las que usamos con ellos. Much, some, a little, any. Y tenemos aquí sus definiciones como much, mucho o mucha, en singular. Some, algo, algo de, hay veces que no tiene traducción y simplemente lo usamos con sustantivos incontables porque no pueden ir solos. A little para poco o poca, any para nada y para preguntas como hay. Hay leche, hay café, etc. Y los vamos a ver a continuación. ¿Ok? So much, some, a little o little, any con noun count nouns. Si me pongo a hablar de qué cosas tengo en mi casa, pues diría lo siguiente.
I can say there is much water. Por las lluvias, there is much water in my house. ¿Ok? Much water. There is some sugar. En este caso, some no tiene traducción y es como si dijera nada más there is sugar. Pero como les digo, incontables, forzosamente tengo que usar some para que tenga sentido para decir que hay algo de esto. So, hay algo de azúcar o puedo decir nada más hay azúcar en español. ¿Ok? Pues en mi casa ahorita there is little coffee. Es decir, hay poco de este objeto, poco café. Y vámonos por último con any. There isn't any bread. Que no hay de este objeto, no hay pan. There isn't any bread. Y para preguntar si hay algo, pues dirías con esto. Is there any chocolate? Para preguntar que si hay de este objeto. ¿Hay chocolate? Is there any chocolate? Noten entonces que estos noun count nouns tienen siempre la forma en singular. ¿Cómo lo sé? Porque lleva is. Y tengo much. Is. Y tengo some. Is. Y tengo little. Isn't para la negativa. Any. O preguntando con is y any. ¿Ok? So estas son las formas que uso generalmente para los noun count nouns, con expresiones de no contables. Hay mucho de esto, hay mucha agua, hay algo de azúcar o hay azúcar, hay poco café, no hay pan, hay chocolate, is there any chocolate, etcétera. ¿Vale? Entonces tomen sus notas, cualquier duda o comentario que tengan, pues me lo hacen saber en la clase. Ahora procedo a seguir con información para contrastar sobre todo este de some y este de any cuando son count y cuando son noun count. Vamos a seguir entonces con dichos ejemplos. Count and noun count nouns. Ya los vimos por separados, ya tenemos más o menos identificados los conceptos claves que nos van a ayudar. Ahora los vamos a ver contrastando los usos con usando some and any en cada uno de ellos. Cómo saber si son contables, cómo saber cuándo son incontables. Pues primero tenemos there are many y there is much. Contrastando primero many para muchos, muchas en plural, que hay muchos carros y por consiguiente there is much traffic. Hay mucho tráfico. Contable many, incontable much, para decir muchos y aquí para decir mucho. Plural, singular. ¿Ok? Su equivalente en contable, su equivalente en incontable. Some y some. El mismo some, pero aquí con contables. Hay algunos o unos libros en plural. Y some con incontable, pues there is some sugar. Hay algo de azúcar, dijimos, o hay azúcar, porque este some pasa invisible, no tiene traducción con la mayoría de los incontables. So, hay azúcar, hay algo de azúcar, con o sin traducción de some, y siempre en singular. Si hablamos de poco, aquí decimos hay pocos lápices con contables, a few pencils, pocos de estos. Y su contraparte en incontables será a little. Por ejemplo, there is a little coffee. En mi casa en estos momentos hay poco café. There is a little coffee. Siempre en singular, acuérdense. Is. Y ahora vámonos con any para finalizar. Por ejemplo, para negar diríamos there aren't any pools. Dijimos que en mi casa no hay albercas. Negación con plural. No hay albercas. Aren't any pools. Y aquí la negación es con isn't. There isn't any cheese. O sea que no hay queso. En este momento, aquí donde estoy grabando, no hay queso. There isn't any cheese. Negación plural, negación singular. Para decir no hay. No hay en singular, no hay en plural. Por último tenemos la forma en las preguntas. Aquí pregunto en plural. Que si hay juguetes. Are there any toys? Are there any books? Are there any flowers? Hay flores, hay libros, hay etcétera, siempre en plural. Y de este lado la pregunta es en singular. Is there any salt? ¿Hay sal? Is there any chocolate? ¿Hay chocolate? Is there any milk? ¿Hay leche? Is there any food?
¿Hay comida? Is there any sugar? ¿Hay azúcar? Etcétera. Pues son contrastando toda esta información con los count y noun count nouns. Y para ello, pues ahora sí podemos encontrar en la página 67 donde nos dice count and noun count nouns. Primeramente, los count nouns nos muestra la ilustración que puedes decir an apple, apples, a tomato y tomatoes. Es decir, lo que les decía ya sintetizado ahí. Y nos pregunta con do you have any apples? Es decir, preguntando que si tienes manzanas. Yes, I have some apples. Sí, tengo unas o algunas manzanas. O simplemente tengo algunas, sin manzanas. O la negación, no, I don't have any apples. Es decir, que no tengo manzanas. Por último, noun count nouns incluye milk and rice como ejemplos. Y te dice, do you have any milk? ¿Tienes leche? Yes, I have some milk. Sí tengo algo de leche o tengo leche, les había dicho. Y por último, no, I don't have any milk. Es decir, negando que tiene este producto. También inmediatamente en la parte A les pide que clasifiquen los count y noun count nouns del ejercicio 1 en la página anterior, la página 66. ¿Sale? Eso hacen, por favor, además de tomar las notas que hemos visto de los temas con count y noun counts. ¿Sale? Y ya lo resolvemos en la clase cuando nos veamos. Thank you, guys.